Haus der Stille.
Sí, ahora en este culto yo puedo dar una palabra de saludo. Mi nombre es Georg Balat. Yo soy parte de la obra misionera de Siloa y los quiero saludar con el versículo de Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La razón por la cual nosotros somos los organizadores con otras organizaciones e iglesias y también nuestro coro de la misión está sirviendo acá. Somos una obra misionera que trabaja sobre todo en Alemania, pero también en Ucrania, en Rusia. Y está sobre nuestro corazón que la palabra inerrante de Dios y el Evangelio de Jesucristo pueda seguir siendo predicado en Alemania y en todo el mundo. Más información sobre la obra misionera también la pueden encontrar a la salida en la mesa del libro y después del culto ustedes se pueden buscar información allí. Queremos poner una señal. Sí, todavía existen creyentes que creen en la inerrancia de la Biblia y toman en serio la palabra de Dios. Podemos y debemos agradecer a Dios por la reforma, que hoy podemos leer la Biblia, escucharla y creer en ella. Y deseo a todos los que están en este culto y también los que se han unido en vivo por internet. Y hay muchas iglesias que también a continuación lo van a ver en vivo. En Canadá, en Sudáfrica, en Sudamérica y muchas iglesias acá en Alemania. Y que también están conectados por la radio Segenswelle. También los quiero saludar. Y les deseo a todos acá la bendición de Dios. A aquellos que nos siguen y los que nos van a seguir a nivel mundial en alemán, en inglés, en ruso y en español. La bendición de Dios y una reformación del corazón le deseamos de todo corazón, también para este culto. Muchas gracias para esta iglesia que hizo posible que podamos celebrar este servicio aquí. A la dirección de la iglesia, a todos los colaboradores que ayudaron para hacer posible este servicio. Y este culto que sirva para la gloria de Dios. El Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se reveló en Jesucristo por su palabra. A Él sea la gloria de eternidad en eternidad. Y les deseo la bendición de Dios. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar otro saludo. También yo les quiero saludar, queridos hermanas y hermanos, en el nombre de la Unión de Ayuda a la Iglesia. Ya la palabra lo dice, es una ayuda a las iglesias. Estamos activos en toda Alemania y el liderazgo lo tiene el doctor Joachim Kolbogius. Y la sede está en Walsrode, Deutschland, en Baja Sajonia. Ahí también está el encargado, Wolfgang Neumann. Yo me llamo así, Wolfgang Neumann. Vivo acá en el municipio de Leipzig y justo acá cerca de Kemberg. Soy el vicepresidente de la Unión. Y les saludo con el versículo de la Reforma, quizás 1 Corintios 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Un principio que se da por descontado en el negocio de la construcción es abandonado muchas veces de forma silenciosa por iglesias y denominaciones. Una cimentación firme y estable se deja de lado. La Unión de Ayuda de Iglesias edifica sobre el fundamento bíblico, sobre la palabra del Señor, sobre este fundamento.
sin peros. Pero también sobre la herencia de la Reforma. Aconsejamos a muchos cristianos, quizás en alguna iglesia libre o de la luterana, no reciben la ayuda. Ofrecemos orientación espiritual en medio del caos del pensamiento postmoderno. Levantamos nuestra voz contra la dilución del mensaje bíblico. Organizamos congresos en los cuales ofrecemos alimento espiritual y comunión orientadora. Damos charlas y aconsejamiento en iglesias y ofrecemos literatura para crecer. También estamos presentes en medios de comunicación masiva como Bible TV y otros medios de comunicación. Todo para seguir construyendo sobre el fundamento sólido. También tenemos un problema. Hoy en día se tiene otros métodos de medida. Recién en 1661 fue inventado el nivel. Hasta ese momento, la plomada ha sido usada durante milenios para mantenerla vertical. Y esto se puede aplicar en forma espiritual, con la unión entre iglesia y Dios. Por eso sacamos un pequeño librito y pusimos también la plomada sobre la tapa. Siempre hay que controlar si la vertical está en orden. En muchas iglesias se han abandonado los estándares espirituales. El fundamento de la iglesia en general se está tambaleando. Cristianos que confían en el fundamento que es Jesucristo y confían en Él son denigrados como fundamentalistas. Esto solo puede decir una persona que no tiene idea de la edificación del reino de Dios. Aquí en Kemberg, acá en esta iglesia, acá en esta ciudad, el amigo de Lutero, Bernardi, trabajó. Desde 1518. Él trabajaba como pastor, apoyaba a Lutero. Y él fue el primer pastor evangélico que se casó, o sea, se aventuró a casarse. Y fundó la casa pastoral. Esto fue en 1521. Bernardi construyó sobre la base de la palabra de Dios y vivió de acuerdo a eso. Nosotros, de la ayuda de las iglesias, también ponemos mucho énfasis sobre el matrimonio y la familia. Por eso también tomé el saludo de 1 Corintios. Ahí no solo dice, y si no hay otro fundamento que el que está puesto, sino Jesucristo. Sino, sigue diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, puedo usar, la obra de cada uno será manifiesta. El día la declarará, pues el fuego será revelado. El fuego va a mostrar de qué calidad fue hecha la construcción. Festejamos este culto la noche anterior al jubileo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra ayuda está en la palabra del Señor. Paz sea con ustedes. Este es el día que Él hizo el Señor.
Por eso estaremos alegres. Oh Señor, ayuda, que dé gracia. Les saludo como pastor de esta iglesia local para este culto. Las voces del coro ya nos llevaron a ambientación celestial. Hoy recordamos al gran reformador Martín Lutero. Dios utiliza una persona, un hombre, que le corresponde y le pone que se pone a disposición, que busca a Dios y que le dice, nada tenés que traer. Todo ya lo hizo mi Hijo Jesucristo en la cruz. Y en esa alegría por el Evangelio que encontró, él tiene el valor de levantarse frente al emperador y al Papa y decir, este Evangelio tiene que ser llevado al mundo entero. Y por eso estamos acá. Oremos. Padre Celestial, la reformación empezó en una persona, en un corazón que se abrió, que te escucha, que está dispuesta a hacerte obediente. Señor, te damos gracias por el gran reformador Martín Lutero y te agradecemos que también tu palabra tiene fuerza de transformar un corazón de piedra a ser un corazón vivo. Y por eso te pedimos por tu presencia y tu Espíritu, por tu Hijo Jesucristo, que vive a través de ti y con el Espíritu de eternidad en eternidad. Amén. Ahora queremos dar o recitar el credo de los apóstoles. Creo en Dios, el Padre, el Omnipotente, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, descendió al reino de los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Omnipotente. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora cantamos el precioso himno Castillo fuerte es nuestro Dios.
Tu cruz, Señor Jesús. La gracia sea con ustedes y Padre de nuestro Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cada uno vamos a pedir cada uno en silencio por la bendición de la predicación. Amén. Liebe Freunde, ein junger Pfarrer, Queridos amigos, un joven pastor, un vicario, muss zum ersten Mal in tiene einem que predicar por predigen. primera vez en una cárcel. Und er ist natürlich furchtbar aufgeregt Por und supuesto, völlig está muy unsicher. inseguro y nervioso. Und er beginnt seine Predigt Por eso comienza su predicación aufgeregt mit dem Satz, ich freue mich, nervioso dass so con las viele hier palabras. sind. Me alegro que tantos estén aquí. Also ich habe auch mal im Gefängnis predigen müssen. Sí, yo también tuve que predicar una vez en una cárcel, In Fuhlsbüttel, wo vor en allem Fuhlsbüttel, einsitzen. donde están internados mayormente terroristas y asesinos. Por supuesto, yo también estaba inseguro y nervioso. Aber ich kann euch sagen, zu Pero Mörder les puedo asegurar una cosa. Predicarle a asesinos y terroristas no era un problema. El problema eran los dos capellanes de la prisión. Ellos estaban sentados como dos pedazos de hielo. Estaban sentados entre mí como con caras petrificadas. Uno era
evangélico y otro católico romano. Y apenas terminé la charla, se abalanzaron sobre mí y me criticaron con las acusaciones de siempre que le he hecho a todos los evangelistas. Esto no puede hacerse. El contenido de mi predicación era: el que tiene a Jesús tiene la vida y es salvo. El que no tiene a Jesús pasa de largo de la verdadera vida y está perdido. Mientras que conversaba todavía con algunos de los presos, los dos colegas se arrojaron sobre mí. Uno dijo que esto es completamente imposible. Uno no podía hablar de eso de forma tan parcial y que de todas maneras que el hombre está perdido, eso no se puede decir. A lo que respondí: pero eso lo dijo Jesús mismo. Sí, pero ¿esto qué significa eso de estar perdido y salvo? ¿Eso no sabe usted mismo si está perdido o salvo? No, me respondió. Entonces le dije: esto se le falta la condición básica para ser predicador y cura. Esto fue demasiado. El católico romano se fue. Solo tuve que luchar con el evangélico. Y estuve una vez más frente a la acusación que había predicado demasiado duramente. En lugar de invitar a las personas a venir a Jesús, podría haberlas arriesgado a haberlas ahuyentado. Obviamente eso yo no lo quería de ninguna manera. Pero eso no se puede cambiar. Eso es así. Jesucristo exige una decisión. Y en la palabra decisión está la palabra scisión, o sea, separación. En Jesús se dividen los espíritus y siempre será así. Algunos lo aceptan y otros lo rechazan. En Jesús se dividen los espíritus. Algunos le siguen, otros lo abandonan. Eso le pasó a Jesús mismo cuando andaba sobre esta tierra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, ahí se nos relata que un día Jesucristo entra en una gran crisis. Crisis significa separación. Hoy es así en Alemania, que 1000 personas al día salen de la iglesia luterana. Eso hace desde la reunificación de Alemania en el 91, hace unos 5 millones. Cientos de miles abandonan nuestras iglesias, simplemente porque ya no le pueden ofrecer nada y la iglesia no le puede decir nada. El motivo era uno completamente diferente. Las multitudes se iban porque no soportaban lo que Jesús le decía. Hubo un tiempo en la vida de Jesús en las cuales las multitudes lo querían mucho. Esto fue cuando le dio de comer a 5,000 hombres. Entonces, todos, por supuesto, todos estaban entusiasmados de él. Entonces, corrían atrás de él. Pero de repente, un día era el rey. Lo querían aceptar como rey. Pero luego se dieron cuenta. Él no solo nos quiere dar algo, sino también quiere recibir algo de nosotros. Él no solo nos regaló algo, sino que también exige algo de nosotros. Él exige que creamos en Él. Creéis en Dios y creed también en mí, dice. O también Juan 6, versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Después de estas palabras, comenzó la protesta. Ya en el siguiente versículo 41, ahí leemos: murmuraban entonces de él los judíos y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. Mientras les daba pan gratuito, no les interesaba de qué familia era originario. Pero ahora cuando exigía la fe, entonces de repente dice: pero este lo conocemos.
¿No es ese su papá, el carpintero José? Siempre buscábamos las virutas en su carpintería para nuestros hámster. Y la mamá María es la que trabaja como cajera en el súper. Con sus hermanas estuvimos en la escuela de arte. Y con este Jesús, hace unos años atrás, todavía jugábamos al fútbol en la plaza. ¿Por qué de repente se arroga de algo, ese hijo de carpintero de José, como si fuera el hijo de Dios, y deberíamos creer en él? Ustedes ven, creer en Jesús, esto siempre fue un problema. Siempre fue un motivo de escándalo, igual que hoy. Vale para hoy y para ayer lo mismo. Lo que dijo Jesús de sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa aseveración única que dijo Jesús, ese molesta a la gente. Pero en este punto, Jesús es absolutamente intolerante. Donde se trata de tu salvación, de tu redención, de tu felicidad eterna, Él no admite nada ni nadie, salvo a Él mismo. Ninguna religión, ninguna persona, ni filosofía de cosmovisión. Esta reivindicación de ser la única y la absoluta verdad es algo que la mayoría de las personas no soporta. Especialmente hoy en la era de la esotérica, en la cual todos los contrastes se abrazan en armonía, porque todos tienen razón, todos se abrazan, todos tienen razón. Y el mandamiento mayor es, tienes que ser tolerante, nadie tiene la verdad absoluta. En la era de Acuario, en la cual se está diluyendo la verdad, Jesús está parado en la corriente del tiempo como una columna, donde se separan las aguas, contra la cual chocan y saltan las olas coronadas de espumarajos de la indignación de su rebeldía. Y lo que muchos no pueden soportar en él, el de tener la exclusividad, que es el único Salvador. Y que esto justamente es dicho por uno que terminó en la cruz. El ideal de las multitudes sería que le diera pan, pero no a alguien que diera su vida. Lo que quiere la gente es un distribuidor de pan, un Jesús de panecillo, pero no uno que muere, que se niega a sí mismo y que exige negación de sí mismos. Mientras la iglesia en la Alemania comunista ofrecía un techo a todos los ateos, entonces la iglesia era genial y la iglesia era popular y miles de personas la frecuentaban. Pero cuando la iglesia en la persona de Pastor Holmer ofreció un techo al destituido canciller Honecker, se terminó su popularidad y empezó una gran ola de salida. Era como en el tiempo de Jesús. Mientras daba pan a las multitudes, le aplaudían y se apretaban alrededor de él. Tan pronto les hizo entender que era necesario que creyeran en él, perdieron el interés y se fumaron. Jesús había dicho en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está Jesús hablando de su muerte. Él quiere decir con eso, solamente por mi muerte en la cruz ustedes pueden vivir. Apenas termina Jesús su sermón, se abalanzan algunos sobre él. Esto no puede ser así. Por ejemplo, versículo 60. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra es muy dura. Esto no se puede decir, esto no se puede escuchar. Y ahora es interesante ver cómo Jesús reacciona a esa crítica. Podría haber dicho, lo siento mucho, no quería ofender a nadie.
Por supuesto, no necesitan tomar tan al pie de la letra. Y si no quieren oír acerca de obediencia, sacrificio, sufrimiento, muerte y cruz, voy a predicar más suavecito en el futuro. Y eso es lo que hace la iglesia hoy en muchos puntos. Para no lastimar a nadie, predica un mensaje que da lástima. Por puro miedo de perder a alguien, entonces ya no pierde una palabra sobre pecado, infierno, juicio, condenación o conversión. Para no incomodar a nadie, acomoda su mensaje de manera que no causa ningún escándalo y vende sus servicios a precios muy rebajados. Últimamente, incluso lo que la Biblia tilda de abominación se vende como buena creación de Dios. Pero Jesús nunca cedió ni un milímetro de sus palabras tan firmes. Acá dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Y cuando viene le dicen, no, esto va demasiado lejos, esto no se puede decir así, esto no lo podemos escuchar. Jesús no le dice, bueno, entonces me retracto. No voy a decir el que cree en mí, sino el que cree un poco en mí. O el que no cree en nada en mí, pero cree en sí mismo que es buena persona, este tiene vida eterna. No dice esto. Al contrario, leemos en el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En lugar de calmarlos, atiza aún más el fuego. En vez de impedir que algunos discípulos se vayan, todavía los provoca. Lo apoya más, lo provoca más. Predica de manera cada vez más tajante, porque sabe que solamente un mensaje categórico, sin concesiones, lleva a una conversión radical y un fiel discipulado. Jesús no quiere admiradores, no necesita fans, sino discípulos, los cuales sin considerar costos, personas ni poderes, le obedezcan a Él solo, también cuando se hace difícil, cuando el seguir sus pisadas les perjudica. Cuando los dos líderes, obispos de nuestras iglesias, bajaran sus cruces doradas y los metieran en su bolsillo para cruzar el monte del templo, entonces ya no son obispos reconocidos. Son criaturas miserables que todavía no entendieron que seguir a Jesús también puede haber prejuicios y que mucha gente en este mundo entendieron y están sufriendo por eso. La mayor persecución se está desarrollando ahora. Cuando las multitudes comprendieron esto, que Jesucristo no solo nos daría unos pancitos, sino que Él quería algo más. Cuando la cruz empezó a arrojar sus primeras sombras, entonces tiraron la toalla. En el versículo 66 empezó el gran éxodo. De ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando se le van sus seguidores a un jefe de partido, intentará obviamente retenerlos de alguna manera, cambiando de rumbo, reduciendo las actividades, haciendo concesiones. Ese intento Jesús no lo hizo, ya que no es ningún jefe de partido que busca ganar el favor de sus seguidores, sino es el Hijo de Dios. Él es la verdad en persona. Él no dijo, como los teólogos, yo conozco acerca de la verdad. Tampoco dijo, tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y la verdad no se vende a precios rebajados.
La verdad no es hoy así, mañana así, sino que es la misma hoy y mañana siempre será igual. Y si Jesús dijo a sus seguidores, los quiero enteramente, con cuerpo y alma, no los dirá de repente, bueno, está bien, ya es suficiente para mí si dan una partecita de su vida. Sí. Y bueno, una infidelidad, una mentirita blanca. Yo no soy mezquino. Lo importante es que sean de alguna manera un poquito cristianos. Y bueno, sigan algunos principios cristianos. Las palabras las que le dije no las tienen que tomar al pie de la letra. Jesús nunca ha hablado de esta manera superficial. ¿Cómo nos atrevemos a insinuar constantemente que Jesús haya sido demasiado tonto para expresarse en forma clara? Si Él dijo, ya lo he citado, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces es absolutamente claro. Eso es absolutamente suficiente. Eso no quiere decir que seas un cristiano con corazón dividido, sino condenó la tibieza con las palabras más tajantes. En Apocalipsis dice, yo conozco, sé acerca de tus obras. Yo sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, uno de los dos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, y por eso te vomitaré de mi boca. Son palabras tajantes. Pero ninguna de esas palabras tajantes Jesús se retractó de ellas. Nunca se retractó de ninguna de sus exigencias radicales. Prefería dejar que se fueran las multitudes, que se molestaban por sus demandas. Cuando alguien es tan radical, no es de asombrar que un día se quede solo. Y esto justamente le pasó a Jesús. De repente, estaba con sus 12 discípulos completamente solo. Entonces Jesús no les rogó, por favor, mis amigos, quédense por lo menos ustedes conmigo. No, al contrario. Cuando todos se escaparon, se volvió a sus discípulos, los miró directamente a los ojos y les preguntó, ¿y ustedes? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Les dejó a su criterio si se iban también. Y también les dejan libertad a ustedes. ¿También se quieren ir? Saben, Jesucristo realmente es un rey, un señor. Él no corre atrás de ustedes y pide por un favor si le siguen. No piensas que si le haces un favor si te convertís. Es justamente al revés. Él te hace un favor a vos si te ofrece la vida eterna. Te pido, considera quién eres y en qué situación te encontrás. Tú estás acusado frente al juicio de Dios. Tú mereces el castigo de Dios porque no vives de acuerdo al Señor, porque no le das el honor, porque has infringido sus mandamientos. Con una palabra, porque eres un pecador. Y algunas personas dicen, yo no sé dónde habrá pecados porque vivo de forma adecuada. Solo te hago una pregunta. En la Biblia dice, ya lo he citado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y siempre has amado a tu prójimo como a ti mismo? Ya ves, si tan solo tuvieras un poquito de sinceridad y conocimiento de ti mismo, tendrás que admitir que no has cumplido este mandamiento. Este único mandamiento ya es suficiente para probarte que eres un pecador.
Pero a pesar de que eres culpable ante Dios, Dios pensó un plan para liberarte del castigo. Su motivo es el que te ama. Él no te quiere castigar, sino que te quiere salvar. Por eso mandó a su Hijo Jesús. Y cuando éste murió en la cruz, murió en tu lugar. Él tomó sobre él el castigo que tú merecías. Él es un pararrayo. El castigo que merecías tú lo recibió sobre él. Y yo te pregunto, ¿qué pruebas de amor de Dios esperas? ¿Qué más puede Dios para probar su amor al poner su Hijo como chivo expiatorio por ti? ¿Qué otra experiencia crees? Si todo esto no lo quieres creer, o ya no lo quieres enseñar o predicarlo, puedes irte y puedes andar el camino de la vida sin Jesús. Él tampoco te retendrá. ¿Y acaso ustedes también se quieren ir? En ese punto más bajo en la vida de Jesús, cuando todos lo abandonaron, aparte de los discípulos, Pedro, el vocero de los discípulos, y con eso se sale el sol. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No es extraño? Los discípulos que abandonaron a Jesús lo justifican con el argumento de que sus palabras son duras e inaguantables. Pero los discípulos que permanecen junto a Jesús encuentran en las mismas palabras la vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Tan diferente es la manera como escuchamos las mismas palabras. Dependiendo si uno obedece o no. O no. Solo aquel que obedece experimenta que Jesús dice la verdad. Por eso le dijo a sus discípulos en aquel entonces y a nosotros hoy, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Los discípulos no lo querían y tampoco podían. El que una vez ha comprendido que Jesús es el Hijo de Dios, nunca más lo podrá soltar. El Pedro lo capta con toda claridad. Una vida sin Jesús no es vida. Por eso dice aquí, Señor, ¿a dónde iremos? Solo te podemos seguir a ti. Tú eres el único que tienes palabra de vida eterna y las habla. Esto no lo podemos escuchar en ningún lugar en el mundo, a no ser por tu palabra. A mí me pasa como a Pedro. Simplemente ya no me puedo imaginar una vida sin Jesús. Jesús es el sentido de mi vida, es la norma de mi vida. Sin Él no sería nada, sin Él no haría nada. Mi vida es imposible y mi futuro impensable. Parte de mi futuro también es mi último día de vida. Y ahí sé, y no estaré solo. Jesucristo va a estar conmigo. Su mano va a estar sobre mi frente. En el día postrero me resucitará de los muertos. Me llevará a través del tribunal a la plena luz, a la eternidad. Todo aquel que cree en el Hijo, dice Jesús, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Estas son palabras de vida eterna. En mi vida he leído miles de libros, pero no conozco a ningún poeta o filósofo, ningún escritor
que haya dicho o aventurado a decir algo parecido. Porque frente a la muerte todos tienen que callarse. Y no conozco ninguna palabra que me podría ayudar en la hora de mi muerte. Para mi vida me alcanza para mi vida y para mi muerte. Lo que Jesucristo dijo. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no se pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Estas son palabras de vida eterna. Y nosotros tenemos estas palabras solo porque el Espíritu Santo las hizo escribir en la Biblia con letras y palabras. Como dijo Lutero una vez, Dios está en todas sus palabras, sí, incluso en todas sus sílabas. Por eso todas esas tontas críticas de la fe en letras es tan insensato como la discusión de la letra muerta. Esa palabra ni aparece en la Biblia. Fe de letra muerta. No, es letra que mata, parece. Gracias a Dios tenemos las Escrituras en letras. Sin estas no sabríamos nada de Jesús. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Testifica. Sin la Escritura no sabríamos nada de Jesús y de las palabras de vida eterna. Por ejemplo, según la palabra o la frase, tus pecados te son perdonados. Esta palabra es el mensaje central del Evangelio y por lo tanto también la esencia de la Reforma. La Reforma nació de la preocupación en el confesionario. Esto es más que consejería de vida. En el confesionario siempre se trataba de la vida eterna. Esa era la pregunta que Lutero considera la más importante de todas. ¿Cómo llego a encontrar a un Dios y su gracia? Es decir, ¿cómo puedo hacer con mi vida pecaminosa para poder mantenerme en pie ante el Santo Dios? ¿Cómo puedo tener a un Dios lleno de gracia? ¿Cómo puedo quitar mis pecados? ¿Cómo obtengo el perdón? Es por la fe en Jesucristo. Lo que Él dice tiene validez para la eternidad. Y si le confiesas tus pecados, y él te dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces, escuchaste la frase más linda, más importante que un ser humano puede escuchar. Tus pecados te son perdonados. Estas son palabras de vida eterna. Y Lutero dijo al respecto, donde hay perdón, hay vida y salvación. La liberación del pecado. Esta era la inquietud de Lutero. Y este es el punto central, la bisagra de la Reforma. Por eso, nos quedamos con el lema sola Escritura. Eso significa solamente la Escritura. Y estamos de acuerdo con Lutero que dijo, la Escritura es palabra de Dios, no palabra de hombres. Por eso, o se cree entera y completamente, o no se cree absolutamente nada de ella. Por eso la pregunta es, para cada uno de nosotros, si podemos confesar esto, lo que el apóstol Pablo dijo en cierto momento. Él dijo en cierto momento, yo creo en todo lo que está escrito en las Escrituras. Esta frase, muchos no pueden decir que se llaman cristianos, porque no todos
creen todo lo que dice la Biblia. Vom Konformanten bis zum Bischof, Desde los confirmados hasta los obispos, desde los pastores hasta los profesores de teología, Vorstand bis zum desde el Weltkirchenrat. presbiterio hasta el Consejo Mundial de Iglesias. Cada uno tiene en algún lugar sus reparos contra algo Gegenüber dem, was in der Bibel steht. que está en la Biblia, Weil es eine Erfahrung, porque neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen oder was contradice su experiencia o los recientes conocimientos científicos o su razón. widersprechen wir scharf. Y eso, contra eso nos dirigimos duramente. Dankbarkeit Con humildad y gratitud sprechen wir mit Petrus, decimos con Pedro, Jesus, unserem Heiland, a Pedro, nuestro Salvador, hast Worte tú tienes des ewigen Lebens. palabras de vida eterna. Das reicht fürs Leben Esto alcanza para la vida, para la und fürs muerte Aufstehen. y también para la resurrección. Gott segne. Amén. Dios les bendiga.
Estoy muy contento que después de esta predicación puedo contar un testimonio personal. Realmente me alegro que puedo testificar una alegría muy agradecida, que a través de Pablo y Lutero pude obtener certeza del perdón de mis pecados y de mi derecho a ser hijo de Dios. Aunque mis padres eran creyentes, hubo un tiempo de mucha incertidumbre si realmente era salvo. Era piadoso, oraba, leía la Biblia, pero no sabía si esto era suficiente frente a Dios. Siempre tenía miedo a la muerte, a pesar de todos los esfuerzos de ser piadoso. Había una evangelización, entonces se llamó a la conversión, entonces me sentí tocado, pero pensaba, no, yo no necesito convertirme. Yo no soy un alcohólico, no soy un delincuente, no soy adúltero. Eso sí, obviamente se tenían que convertirse, pero yo no. Así que decidí, desde ahora en más voy a esforzarme y ya no voy a cometer pecados. Pero ahí se me ocurrió, se me vino a la mente que esto ya lo había dicho en la evangelización anterior y no había sucedido nada positivo. Entonces me di cuenta, nunca lo voy a lograr. Vivir una vida tan perfecta como Dios lo demanda. Si Adán ya era un pecador, entonces yo también lo soy. Pero cuando un día tenga que comparecer frente al Santo Dios, necesito la justicia perfecta de Cristo Jesús, que Él conquistó por mí o para mí en la cruz. Entonces fui al consejero, confesé mis pecados, pedí perdón a Dios por mis pecados y entregué la dirección de mi vida en las manos de Jesús. Cuando el pastor me dijo que Jesucristo me había aceptado, entonces salté de mis rodillas y salté de alegría. Y esto es un gozo mucho más profundo todavía de mi edad. Una y otra vez. Me puedo alegrar por el perdón de mis pecados. Y lo he recibido por pura gracia, sin mérito mío, gratuitamente. Estoy seguro, la sola gracia es suficiente para estar en pie delante de Dios. Y solamente la fe la puedo recibir de nuevo. Así doy gracias a Dios por Martín Lutero y por el evangelista que me llevó a Jesús. En cuanto a la muerte y el juicio, ahora estoy confiado y gozoso. Tengo paz con Dios y soy acepto por Él. Esto llena de luz el camino de mi vida. Al mismo tiempo, debo confesar, cuanto más pasa el tiempo, estoy muy triste por mi iglesia evangélica oficial. Y también un poco de enojo santo. Desde 1955 pude predicar y llamar a personas a Jesús, pero lamentablemente en la iglesia evangélica, en la EKD, se aumentan las herejías. Ellos atacan las verdades de mis mensajes bíblicos. Y eso me desafía a luchar en contra. Durante mi tiempo eran solo algunos profesores y algunos estudiantes, algunos pastores que seguían las herejías de Bultmann y creían en ellas y las predicaban. Hay que saber para ello. Sí. Había solo algunos profesores que creían que eran mitos, pero eran pocos en ese momento de mis estudios. Pero lamentablemente esas críticas llegó hasta la más alta dirección de la EKD y definen gran parte su enseñanza. Hay que saber que el profesor Bultmann declaraba que todos los milagros en la Biblia eran mitos y por lo tanto inservibles, inexistentes, ya no servían para nosotros. Y así lleguemos a la incoherencia que la congregación repite el culto, el credo de los apóstoles.
Los obispos y pastores también. Pero nadie sabe cuánto creen de lo que dicen. Ya no tienen un mensaje. El Dios de los teólogos modernos ya no puede hacer milagros. No conoce ni cielo ni infierno. Entonces, estos teólogos ya no tienen un mensaje que pueda llevar a las personas al cielo, sino solo hablan de las cosas aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, predica un representante principal de una iglesia en un culto abierto. Dijo, Jesucristo no murió en la cruz por el pecado, porque Dios no es vengativo o sádico. Yo me pregunto, ¿cómo es que este obispo puede celebrar la Santa Cena o cantar los himnos de la pasión? La Biblia o la esencia de la doctrina bíblica de la expiación ha sido traicionada. Otro obispo escribe en una meditación para Pascua, Jesús, el hombre de Dios, el Maestro, está muerto. Su cadáver se descompondrá como cualquier cuerpo humano. Contra esto el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 ya escribió, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Sí, esta vida es vana. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Imagínense. Pablo escribe de nosotros cristianos que seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Cristo no hubiera resucitado. ¡Qué tragedia! Que pastores y obispos, profesores no lo crean. Donde se niega la resurrección corporal de Cristo, todo está perdido. Los apóstoles, sin embargo, eran testigos de la resurrección y dieron sus vidas por ese testimonio. Tan seguros estaban de su resurrección. Y yo también estoy seguro que puedo creer a los apóstoles. Ellos vieron al resucitado y hablaron con él. Su testimonio de sangre es mucho más seguro que la fantasía de algún profesor. Pero los falsos maestros continúan y se tornan en forma realmente catastrófica. La EKD publicó un texto básico titulado Justificación y Libertad, celebrando 500 años de la Reforma. Desde el siglo XVII los textos bíblicos son investigados histórica o críticamente, pero ya no pueden ser entendidos como en la época de los reformadores como la palabra de Dios. Los reformadores partían básicamente del supuesto que los textos bíblicos habían sido dados realmente por el mismo Dios. Pero si tenemos en cuenta las diferentes versiones de un mismo texto o el descubrimiento de diversos estratos en los textos, ya no podemos sostener esta posición, decía el documento. Con esto consiguió la alta crítica lo que hace tiempo quería, quitarle el filo a la palabra de Dios. Para los teólogos de la alta crítica, ya no tiene autoridad como vinculante palabra de Dios. Ahora cada uno puede usarla a su antojo, seleccionar de ella lo que le guste. Ahora hay lugar para toda clase de herejía. Lutero solía cantar, esta palabra del Señor que el mundo no apetece por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Esto en la iglesia evangélica o oficial ya pasó. Ahora los hombres deciden lo que es verdad. No lo logro comprender. Esto pasa en la iglesia de la Reforma. Otros ejemplos, el alejamiento del EKD, lo encontramos en el libro de Ulrich Parzani. ¿Qué pasa, iglesia? O también en el librito de Joachim Kochlovius. ¿Cuánto vale la Biblia que está acá en la mesa de libros? Pero esto sigue en pie. El que desecha la palabra de Dios es desechado por Dios. Y el que bendice lo que Dios llama pecado, resiste activamente al Todopoderoso Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir? ¿Huir? No. ¿Salir de la iglesia? No. Luchar. Martín Lutero nos da la mejor ayuda. Él escribió una escritura que cada iglesia
de juzgar cada enseñanza y poder llamar a enseñadores o desecharlos. En Alemania tenemos escuelas de enseñanza alta, pero las iglesias han dejado de lado esas escuelas de enseñanza, solo aceptando aquellos que salen de la iglesia, de la enseñanza oficial del Estado. Podemos aceptar a aquellos que realmente enseñan la palabra. Pero para eso las iglesias necesitan ancianos valerosos que pueden y están dispuestos a luchar por sus derechos. Son las iglesias las que sostienen financieramente. Entonces tienen el derecho de pedir pastores que sean fieles a la palabra. Son nuestros edificios. Si salimos de la iglesia, la perdemos. Tenemos que luchar bíblicamente y Lutero nos da ánimo para ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir? No. En la Confesión de Augsburgo, en el artículo 28 dice expresamente, cuando los obispos enseñen, ordenen o instituyan algo contrario al Evangelio, en tales casos tenemos el mandamiento de Dios de no obedecerlos. Como argumento bíblico, la Confesión de Augsburgo nombra Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas. Y Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, por ser miembro de mi iglesia evangélica luterana, tengo el mandamiento de Dios de no obedecer a los obispos que evidentemente enseñan y actúen algo contrario al Evangelio. Pero también ustedes creyentes y grupos independientes dentro de la iglesia evangélica, ellos también recibían oposición. Si son miembros de iglesias evangélicas diversas, ustedes son llamados a testificar. Queridos amigos aquí presentes en el aniversario de la Reforma en Kemberg, a veces me pregunto, ¿no es esto lo que hacen los obispos y dirigentes de la EKD pura locura? Ellos deberían anunciar el Evangelio en Alemania y en lugar de esto ofrecen semejantes herejías. ¿O será que estoy loco, que me indigne por eso? El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo, llama a la iglesia casa de Dios y columna y baluarte de la verdad. Sí, la iglesia que cree a la palabra de Dios. Sí, eso lo era en el tiempo de la Reforma, en el tiempo de Lutero. Pero ¿qué soy? Igualmente difícil me resulta que tantos creyentes, hombres y mujeres, lo parecen aceptar con calma, casi indiferentes. Es la fe y el mensaje de todos nosotros está bajo ataque aquí. Por eso tenemos el mandamiento de Dios de no obedecer a estos falsos maestros. Todos deberíamos mostrarles que han perdido su autoridad y poder si hacen algo contrario al Evangelio. Tenemos buenos teólogos fieles a la Biblia y tenemos grupos que confiesan a Cristo en diferentes estados de Alemania. Yo sé que algunos tendrían el valor para suscribir una declaración conjunta, pero me preocupa mucho que creyentes, hermanos y hermanas, solo lo miran de lejos. Ustedes creyentes en diversas iglesias y grupos independientes, tomen responsabilidad por amor al Evangelio en nuestro pueblo, en nuestro país. Así como los políticos nacionales después de la guerra, la reconstrucción la empezaron de nuevo, conscientes de su responsabilidad frente a Dios. Así lo dijeron. De la misma manera, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tenemos que estar bien parados respecto a la enseñanza del Evangelio. Por eso, levántense contra
contra esa iglesia destruida. Levántese cuando se convoque un día de proclama para la gloria de Dios. Y ahora ya podemos hacer. En la red, por ejemplo, en internet, en Biblia y Bekenntnis, en Biblia y confesión. Podemos encontrarlo en la página de internet o ahí donde usted viva. Si hay algún grupo de confesión, háganse miembros. Esto ya es un señal, es una señal. Ustedes pueden contar conmigo. Solo a través de que Martín Lutero escribió esas 95 tesis, él los había escrito como una colaboración para personas ilustradas. Pero como el pueblo lo aceptó y lo empezó a difundir, entonces ese viento fresco de Wittenberg se convirtió en un huracán que santificó la iglesia. Pero algo le tengo que decir, algo que es muy importante para mí. El Dios de los teólogos de la alta crítica es demasiado pequeño. Solo puede hacer lo que permiten las leyes de la naturaleza. Él está sujeto a las leyes de la naturaleza y las condiciones que rigen este mundo. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios que creó el universo. De Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El apóstol Pablo dice de Él, Él es el Rey de los siglos, o sea, el Rey de las dispensaciones. Él es inmortal e invisible. Él es el único y sabio Dios, y solo a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Saben cuán grande es el universo? Nuestro Dios es más grande, pues Él lo creó. A Él quiero honrar creyéndole en el hecho de confiar que puede hacer y quiere hacer y lo hará cielos y tierra nueva. Si alguien quiere medir el universo con las leyes de esta tierra, es como si quisiera medir el océano Atlántico con el metro de carpintero. Es imposible. Mucho más grande. El universo es inmensamente grande y su creador es muchísimo más grande. La Biblia dice que es todo posible para Él. La Biblia dice que Él es todopoderoso. Lo más hermoso, sin embargo, es que nosotros fuimos creados a su imagen y para eterna comunión con Él. Esta es la vocación más sublime. A este Dios me dedico nuevamente hoy. Háganlo también. A Él le puede servir. Puedo estar cerca de Él. Y estar cerca de Dios. Esta es mi felicidad. Amén.
En que empecemos el último himno, encomienda a Jehová tus caminos. Unas pequeñas informaciones. A continuación de ese culto, los que tengan interés para poder hablar en la sacristanía, el hermano Lehmann está a disposición, y también en la casa pastoral el hermano Ballard está dispuesto a hablar. Aprovechen hablar. Si hay algunos predicadores de afuera, es bueno poder hablar porque lo escucha y se lo lleva lejos. Esa oferta la tenemos hoy. A la salida pedimos por una colaboración. La tecnología y la transmisión cuesta dinero, y nuestro deseo es que el Evangelio sea difundido en el mundo entero, y por eso les pido a la salida para que puedan meter la mano en el bolsillo con ganas y puedan dar una ofrenda que pueda cubrir los gastos, y también para que la misión de Siloa pueda ser apoyada. Y ahora les invito a entonar el himno Encomienda al Señor tus caminos. Wir wollen uns zum Gebet noch einmal erheben. Vamos a levantarnos para la oración. Oh allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir Oh sagen dir todopoderoso Dios, te queremos agradecer por tu mensaje. ja, du hast Worte des Ewigen. Tú tienes palabras de vida eterna. Ich bitte dich für jeden Y te pido por cada uno dass auch en esta tarde, Satzhälfte mitsprechen, y que podamos decir de todo corazón la segunda parte. Y hemos creído y confesado. der Heilige, der Sohn. Tú eres el Santo, el Hijo de Dios.
Y ahora te pido que vayas por los bancos y bendigas a cada uno y le hables a cada uno. Y como hace 500 años necesitamos una reforma, un regreso a ti, a tu palabra, para que podamos empezar de vuelta a escuchar y vivir nuestra vida de acuerdo a ello. Y por eso te pido por tu iglesia, para que la corrijas. Empieza en nosotros. Levanta la cristiandad moribunda para que escuche tu voz y se conviertan a tu palabra. Ten misericordia, Señor. Padre, te pedimos por la cristiandad a nivel mundial. Muchos de los creyentes están sufriendo y están en cárceles. Fortalece su fe. Que pues, como Lutero hace 500 años puedan estar con mucho valor, se resistan. Pon tu mano de protección sobre tus hijos. Muestra quién es el que confiesa tu nombre, es fortalecido. Y también te pedimos por nuestro país. Danos un gobierno que pueda actuar en forma adecuada. Y todos los que tienen que decir algo en este país, que los bendigas. Bendice a nuestra canciller. Dales temor delante de ti. Y también una mirada para los débiles en lo social. Bendice a las familias en nuestro país y que puedan recibir apoyo. Bendice nuestras escuelas. Y Señor, bendice también las organizaciones donde las personas mayores encuentran refugio. Te pedimos que sigas bendiciendo este país. Nosotros hemos dicho, reformación empieza en el corazón de cada uno. Por eso aviva el fuego de tu fe en nosotros. Empieza en nosotros. Escribir una historia nueva, tu historia, la historia de la salvación. Y danos un amor nuevo por tu palabra. Bendícenos. Amén. Antes de recibir la bendición del Señor, entonces nos alegramos de escuchar otro himno del coro.
Jesus lädt ein, jeden Einzelnen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er wartet auf uns. So erheben wir uns zum Segen Gottes. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.